Bienvenidos a Bolsas y Futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué hemos visto esta semana? Bueno, pues hemos visto un inicio de semana muy feo, un martes cayendo todo con mucha fuerza, un miércoles de dudas, un jueves de nuevo bajando, aunque con una cierta recuperación al final, y un viernes de recuperación. Al final de la semana vemos un 1% de caída en el IBEX, y lo que parece es una consolidación por encima de la media de 200 para seguir subiendo. De hecho, las consolidaciones así suelen producirse en 5 ondas, y tendríamos una onda 1, una onda 2, una onda 3, una onda 4 y la onda quinta, que seguramente sea la de la ruptura definitiva y la de una subida fuerte. Así que la verdad es que el aspecto puede ser bastante interesante. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos ver que se supera esta media de 10 de corto plazo y que desde aquí ya veríamos más o menos fuerza. Para eso necesitaríamos ver la superación de los máximos de esta vela del martes, esta vela negra que marca el movimiento bajista en la zona 9264. Aquí si le ponemos un gráfico semanal, lo que sí que vemos es que parece, ¿no?, esta mecha que hace suele ser muchas veces un inicio de un movimiento al alza. ¿Cuándo se produciría? Cuando superáramos los máximos de la semana, que coincide con esos 9.263. Así que bueno, podemos estar pendientes, y si vemos ahora superación de esta media de 10 y fuerza por aquí, pues claramente el IBEX debería seguir subiendo. Quizá la superación de los 9.334 sería más importante, porque aquí tendríamos una superación de máximos y mínimos relativos decrecientes, y desde luego la señal absolutamente clara sería la superación de este nivel, ¿no?, la zona de los 9.550, que sería el nivel a batir y que nos daría bandera verde para seguir subiendo. Si vemos, una vez descontados los dividendos, el IBEX con dividendos, lo que vemos es que estamos en una situación estupenda, porque hemos sido capaces de superar la zona de máximos históricos, y eso nos lleva a un primer intento fallido, un segundo intento, y ahora sí que aguanta esa zona, ¿no? Entonces este nivel, este apoyo aquí, parece muy muy importante. El hecho de que el MAC esté justo en la línea de cero, que es donde se suele girar al alza. Podemos estar técnicamente, según los gráficos, en el inicio de un movimiento muy fuerte al alza. Esa sería un poco la conclusión. Luego, evidentemente, ya veremos, los mercados son soberanos y cualquier cosa puede pasar, pero técnicamente la situación es muy prometedora en el IBEX. El DAX, bueno, el DAX también está muy 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 fuerte. De hecho, esta semana el DAX, en vez de bajar como el resto de los mercados, pues ha subido un 0,24%. Es el único mercado europeo así de los grandes que ha subido, del Eurostock, el IBEX y el DAX. Y bueno, pues da la impresión de clara continuidad alcista y ir a buscar la zona de sus máximos históricos, que están aquí en la zona de 16.280. En el caso del Eurostock, al final no ha podido acabar con beneficios, el 0,43% ha bajado, pero está demostrando mucha fuerza. La vela del viernes es muy buena, y de nuevo es un índice muy muy cerca de sus máximos históricos en esta zona de los 4.417. Así que bueno, es verdad, ¿no?, que todavía nos puede faltar un poquito para que supere máximos históricos uno y otro, y el IBEX continúe con mucha fuerza, superando los 9.550, pero el aspecto realmente es bueno. En el caso de los americanos, bueno, pues el Dow Jones ha caído un 1,24% en la semana, es el índice que más ha caído, pero se le ve fuerza, ¿no? Se le ve que toca la media 200 y ¡boom!, vuelve otra vez para arriba. Es verdad que aquí lo que tiene es una zona de resistencias que hasta que no sean superadas, podemos poner una especie de franja, ¿no?, de resistencias, más que un nivel concreto, sería esta franja de resistencias, y nos dice que esa zona
entre los 34.330 y 4.700. Es una zona de resistencia clara, que si es capaz de superar esa zona, pues evidentemente todo se pondrá alcista claramente de medio a largo plazo. En el caso del SP500, pues bueno, pues tiene también un nivel muy importante, la zona de 4.200. Esta caída podía haber hecho pensar, ¿no?, que no iba a poder con la resistencia, que de nuevo iba a ir a la zona de mínimos anteriores, a la zona de los 3.800, pero parece que no, parece que se va a conformar con consolidar por encima de la media 200, y el momento que ataque estos 4.200 y lo supere, sería el momento absolutamente clave para empezar a subir de nuevo con fuerza. Así que bueno, pues estos son los índices, y ahora vamos a ver los 5 valores que mejor lo han hecho en la semana. El primero de ellos es Robi. Robi ha subido con mucha fuerza, un 7,27%, y bueno, además vemos que la subida se produce con bastante volumen, y al final, pues lo que tenemos es un valor bajista, que aquí dio una señal de posible suelo, que de hecho lo hablamos aquí, sobre todo por el hecho de que hubieran estas últimas caídas violentas y que recuperara sobre todo pues esta vela negra, ¿no? O sea, la recuperación de esta vela negra fue la que a mí me dijo que muy posiblemente estuviéramos ante un cambio. Es verdad que luego lo perdí otra vez, pero lo ha vuelto a recuperar. Quiero decir que realmente la señal importante es la recuperación de esta vela negra, aunque luego hay veces que baja un poco otra vez por debajo, no pasa nada, y luego vuelve a recuperar, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo está demostrando mucha fuerza, ha llegado justo ahí a su media 200, y ahora es verdad que lo que necesitamos es una superación de la media, un periodo aquí de consolidación lo suficientemente largo como para que la media sea capaz de girarse al alza. Bueno, yo este es un valor que sí que tengo en cartera, porque, bueno, pues es uno de mis valores preferidos a nivel de empresa. Creo que es una gran empresa, y que esta caída ha sido porque dejó de fabricar las vacunas contra el COVID, evidentemente, cuando se acabó, y igualmente que aquí se aceleró, pues aquí pues corrigió el exceso, ¿no? Entonces creo que aquí se pasó de subir, pero aquí da la impresión de que se ha pasado de bajar, ¿no? Entonces, igual el punto medio es donde debería estar, en la zona de 50 o 60. Así que bueno, vamos a ver cómo lo hace, pero sí que es un valor que yo tengo en cartera y que pretendo mantener si lo hace bien. Solaria. Bueno, Solaria es un valor bajista, es un valor que ha tenido una caída muy fea, y aquí es verdad que ha aguantado esta zona de aquí, ¿no? Entre la zona de 14.10 y este de aquí 13.50. Esta es una zona de soporte, es verdad que lo perdió y lo recuperó rápidamente, pero hemos visto cómo esta zona ha hecho, ¿no?, que salte al alza con fuerza. Bien, no es la primera vez, ¿no? Es decir, que un valor así que es bajista, que de repente tiene esto y luego otra vez acaba por decaer. Ahora, bueno, pues es como un nuevo impulso, un nuevo amago alcista, que ya veremos si prospera o no. Quizá este tenga más visos de prosperar porque salta justo desde una zona de soporte, ¿no? Entonces, bueno, es un valor que se puede hacer una apuesta por él, sobre todo si vemos que no pierde esta media de 10, ¿no? Es decir, que los mínimos de ayer viernes en la zona de 14.33 parecen importantes, es un nivel que ya no sería muy bueno que perdiera. Así que bueno, pues se podría vigilar, un valor para tomar posiciones con la idea de ver una recuperación en el sector. Es verdad que últimamente no se habla muy bien del sector de las renovables, se habla de exceso de capacidad, y bueno, pues no suelen ser noticias demasiado buenas, ¿no? Así que bueno, ya veremos. De momento es como una primera señal positiva, pero esas señales positivas todavía necesitamos que cojan un poco de cuerpo. Ferrovial, tremendo. Máximo histórico de Ferrovial, y lo que corresponde a un valor máximo histórico es seguir subiendo con fuerza, y esta semana lo demuestra entrando en el podio de los valores que mejor lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues es un valor que en pura teoría, una vez recuperado la zona de 21.830, que eran sus máximos históricos,
pues ya no debería perderlo. Podría ser que volviera a él, que hiciera un poco aquí de amago y luego seguir subiendo. Es un valor que se puede tener en cartera siempre con un stop. Es lo que os digo siempre. Los valores que superan máximos históricos son valores que mucha gente, incluso analistas, no les gustan porque piensan que están caros. Yo pienso todo lo contrario. Pienso que cuando un valor supera máximo histórico es porque la fuerza del mercado es máxima. Y realmente aquí, o sea, a este precio, a 29,04, no hay absolutamente nadie en el mundo que esté perdiendo dinero con Ferrovial. ¿Eso qué significa? Que bueno, pues tampoco tienen por qué tener ansias por vender, ¿no? Así que el optimismo es máximo y es cuando los valores suelen experimentar unas subidas muy fuertes. Así que bueno, es verdad que nos gustaría que aquí consolidara un poco por encima y a partir de aquí continuara la subida, pero podría hacerlo de golpe sin necesidad de consolidar mucho más. Grifols, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver por qué Grifols es una empresa que ha sufrido una barbaridad. Viene de caer de la zona de máximos, pues justo antes de la pandemia, en los 33,60. Es verdad que luego, después de la pandemia, recuperó casi hasta esos niveles, comportándose en contra del mercado general. Y a partir de ahí, pues vino lo malo, ¿no? Vino la caída fuerte, ya se colocó por debajo de la media de 200 y consiguió que la media de 200 tomara esta pendiente negativa, una pendiente que no ha sido capaz de revertir en ningún momento. Es decir, que desde esta zona de aquí, aunque ha habido amagos de intentar superar la media, pero todos han sido infructuosos y al final ha acabado por continuar esa tendencia bajista con la media todavía con pendiente negativa. Por eso decimos muchas veces que no es cuestión de que se supere la media 200, es cuestión de que se supere la media 200 y que permanezca el suficientemente tiempo por encima de la media y luego continúe subiendo para que le dé tiempo a la media a girarse al alza, ¿no? Y eso no ha ocurrido en ninguna de las ocasiones. Así que, como mucho, se ha quedado lateral para luego seguir bajando. ¿Es verdad que después de tanta caída podría empezar la recuperación? Bueno, hay que ver un poco también lo que es la empresa, ¿no? Grifols es una empresa que evidentemente es una gran multinacional, pero en esta caída se puso de manifiesto los problemas que tenía de deuda, ¿no? Que se ve que, bueno, pues tiene una deuda, pues quizá demasiado grande para lo que debería, por lo que es la empresa. Y normalmente ese suele ser un problema bastante serio, ¿no? Porque si no solucionan ese tema, podríamos estar ante una situación de problemas importantes en la compañía, e incluso si no pudieran solucionarlo y los tipos de interés suben y tienen que pagar mucha deuda, podrían llevar a resultados negativos e incluso a la quiebra, ¿no? En pura teoría. No estoy diciendo con esto que Grifols vaya a quebrar, ni mucho menos. Bueno, aquí tiene una caída muy, muy, muy violenta. Luego tiene un buen rebote, es verdad, hay que decirlo. Otra caída muy fuerte, pero lo importante quizás es que esta caída no ha perforado los mínimos anteriores, ¿no? Muchas veces pasa, que hay un primer rebote fuerte, una caída fuerte, pero no pierde los mínimos y desde aquí otra vez vuelve a hacerlo bien. Es una apuesta arriesgada. Parece ser, ¿no?, que el viernes salieron voces diciendo que está en camino de solucionar sus problemas de deuda y que dentro de poco van a salir noticias positivas. Bueno, de momento claramente es un valor bajista y en pura teoría tendríamos que esperar a que supere la media 200 y que por encima de la media 200 tenga una consolidación, pero en vez de irse otra vez para abajo, como ha hecho siempre, volver a ver fortaleza, ¿no? Esa sería un poco la situación más adecuada. Es decir, superar máximos, superar la media 200, consolidar y volver a ver máximos, cosa que no ha pasado en ninguno de los puntos anteriores. ¿Se puede comprar aquí con la idea de esperar a ver si luego supera máximos y luego comprar más y hacer? Evidentemente sí, o sea, siempre se puede. Una estrategia a veces es un valor que uno sigue y que le gusta y que cree que va a acabar por girarse y hacerlo bien,
pues en vez de esperarse aquí a comprar a lo mejor a 13 o 14, pues dice, bueno, pues es que aquí está mucho más barato. Bueno, pues aquí, ¿qué pasa? Hay una vela blanca interesante, pues compro aquí, pongo un stop por debajo de los mínimos de la vela y es una primera compra, ¿no? Y luego ya, a medida que lo vaya haciendo bien, pues voy añadiendo posiciones. Se puede hacer perfectamente. En mi caso no es una de mis favoritas, no es un valor que yo me esté planteando ahora mismo entrar. Es verdad que está dando señales un poco positivas, ¿no? De corto plazo, sobre todo con la subida de este viernes, ¿no? O sea, esta vela blanca es una vela interesante. Recupera la media de 10, bueno, pero ya veis cómo se las gasta también este valor, ¿no? Cuando le da por caer. Entonces, yo es un valor que solamente pienso que debería tenerlo un perfil muy arriesgado y que necesitaríamos ver que de verdad la empresa soluciona sus problemas de deuda antes de pensar en entrar en ella. ACS, bueno, pues igual que Ferrovial, valor que supera máximos históricos y de momento buena señal, está consolidando por encima de la media de la resistencia que era máximos históricos. ¿Se puede comprar aquí? Por supuesto. Y se pone un stop. Claro, yo le daría un poco de margen, ¿eh? Yo pondría un stop por debajo de 30 para ir bien, por si acaso, no sea cosa que un pico nos sacara. O quizá un stop de cierre por debajo de 30. Pero sí que es uno de los valores que podría seguir haciéndolo bien. Bueno, aparte de todo, esto ya es hablar por hablar. Hay alguna voz también por ahí que destaca que en algún momento se acabará la guerra y que se va a necesitar empresas constructoras importantes para reconstruir el país, ¿no? El país de Ucrania que tanto ha sufrido. Y en ese contexto quizás las grandes constructoras podrían sacar mucha tajada. No sé si eso va a ser así, si la guerra va a acabar pronto o tarde, si de verdad estas grandes constructoras internacionales se van a beneficiar de eso. Pero lo cierto es que tanto Ferrovial como ACS superan máximos históricos y en teoría deberían seguir subiendo con fuerza. Así que interesante, ¿no? Bueno, tenemos los 5 valores que mejor lo han hecho en la semana y ahora vamos a ver los 5 que peor lo han hecho en la semana, encabezados por 2 bancos, BBV y Bankinter. Bueno, la banca. La banca está en una situación realmente curiosa, ¿eh? Porque tenemos por una parte bancos que lo están haciendo bien y bancos que lo están haciendo mal. Bancos que mantienen su media de 200 y que parece una consolidación muy adecuada para seguir subiendo. Valores que han tocado su media de 200 y valores de banca que han perdido claramente su media de 200 y está en una situación ciertamente complicada, ¿eh? Así que dentro de la misma banca hay que también saber elegir y saber darse cuenta de qué valores tienen más fuerza que otros y quiénes tienen más potencial. Bien, el caso de BBV es de los mejores, es el valor que en los resultados mejor lo ha hecho en relación al último trimestre del año anterior. Es un valor que está muy fuerte, es un valor que esta subida fue muy espectacular y normalmente es por algo. Tuvo una caída igual que el resto de la banca que se acercó mucho a la media de 200. Este rebote fue más fuerte que el resto. Esto es lo más importante quizá. Y ahora esta caída le hace estar en una situación que parece un poco a la del IBEX, en la que tiene una gran consolidación en 5 ondas, una onda 1, una 2, una 3, una 4, y desde la 4 suele dispararse al alza con fuerza. Así que bueno, de momento es el valor de banca que más alejado está de su media 200, que al final demuestra que es el que más fortaleza tiene a día de hoy. Y es un valor que precisamente superó esta zona de resistencia y luego fue a buscarla aquí. O sea, lo que actuaba como resistencia se convirtió en soporte y ahora está claramente por encima y por encima de la media 200. Es decir, que este valor solamente empezaría a hacerlo mal, pero mal, por debajo, de la zona de 5.60 aproximadamente. Aquí ahora mismo se debe comprar, bueno,
Quizá lo más inteligente sería esperarse a que recupere la media de 10 y que nos diera una señal positiva, como por aquí, por encima de la media de 10, para seguir subiendo. Aunque es verdad que se podría también a lo mejor pues ver señales de más corto plazo, ¿no? Ahora mismo pues esta vela ya es una vela interesante, pero ya digo, ¿no? Muchas veces es mejor comprar un poco más caro, pero más seguro. Y ahora vamos con Bank Inter. Bank Inter es precisamente de los bancos que hablábamos que lo hace mal, que está por debajo de la media de 200 y esta media de 200 está empezando a tomar una cierta pendiente negativa. Cuidado, cuidado con Bank Inter porque nos parece un poco extraño, ¿no? Que al final acabara por subir BBV con fuerza y Bank Inter se quedara bajando. Pero al final los gráficos son para hacerles caso, ¿no? Y cuando nos están demostrando esta debilidad en este banco, pues quizás es que no está yendo tan bien como antaño. Y digo esto porque ha sido a nivel histórico de medio y largo plazo el mejor banco de todos, el que ha sido capaz de ir superando máximos históricos continuamente y de crear una tendencia alcista, no como el resto de los bancos que casi todos están en un rango lateral amplio. Sin embargo, ahora está generando muchas dudas y yo, a menos que recuperara esta zona de la media 200 y la media volviera a tener esa pendiente positiva, es el banco en el que menos estaría a día de hoy. Es decir, que casualmente de los dos valores que más bajan esta semana está incluido el banco que en teoría tiene mejor aspecto y el banco que tiene peor aspecto. Bien, tercer valor que más baja en la semana. Recordemos que BBV ha bajado un 5,40% y Bank Inter un 5%. Y bueno, Merlin Prop que ha bajado. Bueno, todos los demás han bajado un poco más del 4,5%. Están todos en el entorno del 5%. Bien, Merlin Prop es un valor que no tiene nada de buena pinta. Es un valor que después de esta tendencia alcista que tenía, que aguantaba, a veces a duras penas, pero aguantaba la media de 200, esta caída fue muy fuerte, ya hizo que la media empezara a dudar, intentó recuperarla y al final se vino abajo y ahora sí que la media tiene ya esa pendiente negativa, ¿no? Así que bueno, no es un valor que lo esté haciendo bien, es un valor que pues tiene mala pinta, ¿no? Esto parece una caída, consolidación y podría seguir cayendo. En todo caso, es verdad que al final estudiamos las empresas y ostras, Merlin Prop tiene buena pinta a nivel fundamental, pero mientras el análisis técnico no nos dé la luz verde para entrar, yo soy partidario de estar fuera, esperar, buscar otras alternativas, que las hay y muchas en el mercado de valores que lo hacen bien, y ya en el momento en el que Merlin Prop nos dé alguna señal realmente positiva, pues ya tomar posiciones. Ahora mismo, desde luego, no parece para nada el momento. AENA, bueno, AENA sí que es un muy buen valor, es unos valores que mejor lo está haciendo del turismo. Es verdad que ahora mismo está en una zona de resistencia complicada, Estamos en esta zona de aquí, de los 150, que le está costando mucho. De hecho, tiene aquí una especie de franja, ¿no? Entre los 150 y los... podríamos ponerla hasta aquí, hasta 147, entre 147 y 150, más o menos. Esta sería un poco como la gran franja de resistencia que tiene este valor. Aquí no ha podido en toda esta zona, cayó fuerte, recupera muy fuerte hasta ahí y aquí le está costando, pues quizá sería un valor para estar pendiente y si de verdad recuperara esa zona de 150, que marcó 150,90, si superara esos niveles, pero de cierre, el cierre fue 150,20, ¿no? Pues quizá esa sería la clave, ¿no? Un cierre por encima de 150,20 nos daría una señal clara de toma de posiciones con la idea de volver a la zona de máximos históricos que, una vez descontados los dividendos, ahora mismo está en la zona de 174,30. Arcelor, vaya con Arcelor, otro valor que pintaba bien, parecía que después de este proceso que parecía un techo, intento de caída, al ver que no cae, que recupera la media 200 y que lo hace bien, pues podía parecer que volvería a hacerlo bien, pero no.
cae otra vez, duda, y ahora vaya pedazo de vela negra que nos sacó el jueves. Ayer intenta recuperar un poco. Y bueno, la verdad es que todavía, fijaros como la media 200 todavía tiene esa pendiente positiva. No ha llegado todavía a girarse. Y de hecho no ha llegado a perder el soporte por debajo de la media 200. Es decir, que técnicamente, si ahora perdiera la zona de 24, la probabilidad de que la media 200 tome una pendiente negativa es tremendamente grande. Pero si desde aquí recuperara esta vela negra tan fuerte del jueves, podría ser una señal positiva. Estamos hablando de la zona de los 25,70. Es decir, que si superara, bueno, puedes ponerle los máximos de aquí, 25,85, 25,90. Si superara la zona de 26, claramente estaríamos ante una posibilidad de inversión. Pero si no lo supera, anticiparse suele ser mala cosa. Así que mucho cuidado. Y bueno, pues hemos visto los 5 valores que peor lo han hecho en la semana, que al final son valores que significa que algo está pasando, ¿no? Cuando caen fuerte. Los 5 valores que más han subido, que también significan lo mismo, los índices. Y ahora vamos a ver 5 valores que yo he seleccionado, en este caso son 5 valores de bolsa española, y uno de ellos, curiosamente, también es un banco, y es el Banco de Sabadell. ¿Por qué he seleccionado el Banco Sabadell? Bueno, os tengo que decir que en mi cartera yo he entrado el viernes en el Banco Sabadell, He entrado porque, fijaros cómo aquí pierde este nivel de soporte, que es importante, y lo pierde y lo recupera, ¿no? Entonces es como un fallo bajista. Y muchas veces los fallos bajistas tienen connotaciones muy alcistas. Yo pienso que este valor, además, era un banco que tenía muchísimos problemas. De hecho, aquí perdió la zona de mínimos históricos. Un poco lo que le pasó al Popular. Y bueno, el Popular cuando perdió mínimos históricos, la cotización, es un valor que intentó volver a hacerlo bien. Quiero decir, la empresa intentó volver a tener buenos resultados, a funcionar bien, incluso hicieron una macro ampliación de capital, pero no hubo manera y al final acabaron por quebrar, ¿no? Bueno, pues Sabadell es lo contrario, ¿no? Ha estado en una situación muy delicada, ha estado en la UBI, por decirlo así, y el Popular en la UBI murió y el Sabadell desde la UBI ha salido para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando un valor está en la UBI, cae tantísimo porque hay muchísima gente que piensa que se va a morir y ahí perderías toda la inversión. Sin embargo, si sale de la UBI, la posibilidad de recuperación muy fuerte es muy grande y podíamos estar ante esta situación, sobre todo viendo esta gran subida que hemos tenido aquí. Así que bueno, después de esta subida que venga esta corrección a la zona de la media y encima en esta zona de resistencia que aquí se convierte en soporte, podemos estar ante una situación muy positiva, ¿no? Ante una situación muy interesante. Así que, bueno, pues por eso yo he tomado posiciones en el Sabadell. Realmente he tomado posiciones en 2 bancos, en Sabadell y también en Santander, que también me parece que lo ha hecho bien y que está en una situación más parecida a la del BBV. Ya os digo, ¿no? Quien sigue mi cartera sabe que yo tomé estas posiciones el viernes y ha podido replicar el movimiento o no, depende ya de sus gustos. Pero para eso ya sabéis que hay un sistema para recibir estos mensajes en el móvil vía WhatsApp, que lo hago todos los días a las 8 de la mañana, enviando un poco pues la situación del mercado, las oportunidades que yo veo cada día, según los diferentes gráficos, y todos los valores que yo tengo en cartera los vuelvo a analizar cada día y vuelvo a mirar si el stop está en el sitio donde debe, si hay que cambiar el stop, en fin, todo. Luego, ¿qué pasa? ¿No? Pues que cada uno depende ya de sus gustos, de dónde le gusta más invertir, de más de corto plazo, más de largo plazo, lo que sea, pues toma un poco las ideas que yo tengo para mi propia cartera y se las aplica a sí mismo, ¿no? Este servicio tiene un coste que es muy asumible realmente, mensual, y si queréis tener un poco más de información tenéis que ir a la página de Bolsas y Futuros
Y desde ahí, pues a la parte de contacto me enviáis un mensaje y yo os contestaré y bueno, tenemos una charla y vemos si os puede ser interesante este sistema o por lo menos probar durante una temporada, ¿no? En fin, dicho esto, el Sabadell creo que es uno de los valores con más potencial ahora mismo de la bolsa española. Pensemos que aquí, desde la zona de 1,30, ha tenido una caída muy fuerte hasta la zona de 0,90, un poquito menos. Y ahora desde aquí, además, si le ponemos un Fibonacci desde estos mínimos, vemos que la corrección ha llegado donde debe llegar, entre el 50 y el 61,8% de todo el movimiento alcista, y aquí es donde a mí me gusta comprar los valores, no aquí. Porque muchas veces cuando un valor sube hasta aquí y me preguntan, "Ay, ¿qué te parece Sabadell?" Le digo, creo que ha subido mucho, debería corregir. El problema está que a veces me lo dicen aquí y todavía sube más, ¿no? Y me dicen, pues vaya analista. Pues al final, esto es un tema de probabilidades, ¿no? Y lo que nos dice la probabilidad es que cuando hay una subida muy fuerte, siempre acaba por tener un recorte adecuado a la subida. Y aquí es el mejor momento de compra. ¿Qué pasa? Que aquí pues se podía haber comprado a la primera o ahora a la segunda. Aquí a la segunda a mí me gusta más, porque vemos un fallo bajista, vemos un amago de perder estos mínimos y recuperarlos. Ahora, ¿qué necesitamos ver aquí? Necesitamos de nuevo que la fuerza continúe, que supere la media de 10 y a partir de ahí que veamos fortaleza. Y cuando supere este nivel, la zona de 1,1027, nos dará una segunda señal positiva que en un momento dado se pueden añadir posiciones a las ya tomadas, ¿no? Pero ahora mismo es un momento temprano, pero un momento muy interesante porque se cumplen varias cosas. Una, que está en la zona de rebote de retroceso, otra que está en la zona de la media 200 y otra que pierde un mínimo y lo recupera, ¿no? Entonces aquí se puede comprar con un stop muy cercano y si se ejecuta, pues nos quedamos fuera y a lo mejor se ejecuta y luego nos vuelve a dar una señal de compra y volvemos a comprar, ¿no? Eso ya lo veríamos. Bien, Melia. ¿Por qué pongo aquí Melia? Bueno, Melia es un valor que tiene muchísimo potencial, es un valor que cuando le da por subir, sube con muchísimas ganas. Es un valor que venía bajando antes de la pandemia y la pandemia cayó muchísimo y se puso en los precios absolutamente impensables, ¿no? Años atrás. A partir de aquí tuvo una primera recuperación fuerte, otra caída que no pierde los mínimos, claramente, y ahora parece que se están sentando las bases para el inicio de un buen movimiento con la recuperación de la media de 200 y todo esto parece una consolidación clara por encima de la media de 200 para seguir subiendo y que la media tome esa pendiente positiva. Bueno, aquí el jueves dio una señal negativa porque perdió este soporte. De hecho, yo la tenía en cartera y aquí nos salimos. Al final, perdimos, no llega a un 1%, que eso es lo importante, que cuando sale mal perder poco y cuando sale bien, pues bueno, pues dejarle correr los beneficios. Todo esto parece una consolidación para seguir subiendo. En pura teoría, superando estos máximos de aquí, la zona de 6,03 nos daría una señal muy clara de compra. En el más corto plazo es verdad que si superara los 5,90 ya nos daría una primera señal interesante y posiblemente ya desde aquí supere, ¿no? Estaríamos como un 2% por debajo de ese nivel. Pero la señal clara sería superando esa zona. Yo es un valor que ahora mismo pues no tengo en cartera, pero sin duda es un valor que yo voy a seguir, que lo tengo totalmente fiscalizado y que en el momento que me dé una señal positiva, yo quiero estar en este valor, pensar que además mi sector favorito a día de hoy es el turismo en la bolsa española. Bien, Fluidra. Fluidra me da la impresión de que esta sí que va a ser la buena. ¿Por qué? Me explico. Bueno, a ver, Fluidra es un valor que, pues igual que Robi, yo lo iba siguiendo aquí después de toda esta caída. ¿Cuál fue el problema de Fluidra? Bueno, pues Fluidra quizá después de la pandemia, pues todo el mundo hablaba de que ahora querían hacerse las casas más cómodas y tal, y bueno, pues un poco disparó el precio de este fabricante de piscinas y lo que vimos fue una superación de los máximos históricos y aquí pues tras superar máximos históricos
subida muy fuerte. Bueno, esto viene un poco a colación lo que hemos hablado antes, cuando un valor supera máximos históricos, tiene mucho potencial de subida, como se ha visto aquí, ¿no? Entonces aquí tuvo una subida totalmente espectacular. Aquí hizo un bonito techo redondeado, perdió la media de 200, se puso con pendiente negativa y fase negativa. Y aquí hubo un momento muy interesante, que fue el que la empresa anunció que iba a vender un 7% menos. Después de esta caída, no sé qué esperábamos, ¿no? Que vendiera más, pues evidentemente va a vender menos, pero 7% tampoco me pareció demasiado. Bueno, pues eso produjo una caída espectacular, con una vela negra muy fuerte, ¿no? Normalmente cuando ocurre esto suele ser el final de la caída, es decir, después de caídas muy fuertes, cuando vemos una vela negra con mucho volumen y una caída así, muchas veces los últimos que aguantaban el valor aquí ya se rinden y venden, hay una especie de capitulación y cambia y se gira al alza. Bueno, pues ¿cuándo es el momento de giro? Pues teóricamente es cuando recupera los máximos de la vela negra, que lo recupero aquí. Aquí lo recupera, luego vemos una vela blanca muy interesante y todo a partir de aquí ya podemos decir que yo creo que empieza la recuperación en Fluidra. De hecho tiene un buen movimiento alcista hasta la zona de la media 200. Evidentemente la zona de la media 200 actúa como resistencia, le cuesta mucho y aquí lo que hace es un retroceso. Un retroceso que si lo miramos en Fibonacci también llega entre el 50 y el 61,8%. Aquí está el 50%, justo al 50% baja un poquito más y a partir de ahí vemos ya que empieza la recuperación. Bueno, hay que pensar que aquí han habido varios amagos de recuperación. Uno aquí, uno aquí, uno aquí y este último. Bien, en este último vemos una diferencia con los anteriores, y es que todo esto ha sido flor de un día. Es decir, aquí tiene una recuperación que cae y ya no tiene continuidad, sino que sigue cayendo. Tiene una recuperación, cae, no tiene continuidad y sigue cayendo. Recuperación, cae y sigue cayendo. Sin embargo, aquí tiene una recuperación, cae un poco y vuelve a recuperar. Vale, pues ese pequeño punto es la gran diferencia entre las otras veces. El hecho de que haya corregido teóricamente hasta donde debe, el hecho de que sea un valor con mucho potencial de recuperación, en el que solamente por recuperación de Fibonacci, si recuperara el 50% de la caída, nos llevaría a la zona de 24, que ya es una muy buena recuperación, ¿no? O sea que estamos hablando de un valor con mucho potencial. Bueno, yo es un valor que sí que tengo en cartera, lo he tenido varias veces aquí en las recuperaciones y me ha salido mal 2 o 3 veces, es cierto, en el que he perdido pues un porcentaje entre un 2 y un 4% cada vez, eso pasa, pero también le gané aquí, en este movimiento, y ahora pues lo tengo comprado aquí cuando me dio la primera señal en 14.86, ya estamos ganándole un poquito por ahí, y la idea es mantenerlo y apurarle el movimiento al alza que se prevé que sea bastante bueno. Bien, luego tenemos a Celnex. Celnex es otro de los valores que tuvo una caída muy fuerte, es un valor muy potente. Y además en Celnex pues hay una situación que me parece muy interesante, y es que American Tower se postuló para lanzarle una OPA, que al final no la lanzó, pero cuando American Tower, una empresa, bueno, la líder mundial del sector de torres, quiere entrar en Europa y se fija precisamente en Celnex, es porque Celnex es la más barata de todas a nivel fundamental. De hecho, cuando hablamos de la OPA, pues bueno, Celnex tenía un PER 13, mientras que American Tower tiene un PER 20. Eso quiere decir que relativamente es una empresa barata en función a American Tower. O bien American Tower está cara en función a Celnex, o Celnex barata en función a la otra. El caso está que estamos a unos niveles atractivos de precio. Bien, viendo esto hay que ver técnicamente cómo lo está haciendo. Y técnicamente lo que estamos viendo es que claramente hay una resistencia aquí en la zona de 39, que sería esta zona de aquí, estos mínimos de aquí de 39, y lo que nos está diciendo es que justo supera la media de 200, la vuelve a perder, supera la media de 200, consolida por encima, y si ahora superara esos 39, estaríamos ante una grandísima posibilidad de compra, porque técnicamente nos indicaría un cambio de tendencia. Estamos en tendencia bajista y aquí ya
cambiaríamos a tendencia alcista. Así que pillaríamos el valor en el mejor momento para mantenerlo durante bastante tiempo. Así que Celnex me parece una opción muy atractiva. Yo este valor lo tengo ya en cartera, ¿eh? Yo lo compré aquí cuando ya me dio las primeras señales, aquí cuando me hizo una especie de fallo bajista, aquí, y bueno, compré ya por aquí. Porque tiene toda la pinta de continuar haciéndolo bien. Tengo un stop cercano, también lo tengo que decir. Y si lo hiciera bien, pues se podrían añadir incluso más posiciones, ¿no? Y bueno, el último valor que vamos a ver hoy es Farmamar, porque por fin ha dado una señal positiva, ¿no? Las últimas veces que mirábamos Farmamar fue aquí, ¿no? Que dio una señal realmente interesante. Luego sacaron resultados. Y los resultados fueron muy decepcionantes, ¿no? Porque pasó de ganar 44 millones de euros o así a ganar 1 millón. Entonces, bueno, ha ganado un 93% menos, ¿no? Bueno, esto es porque hay un producto que tiene que se llama Yondelis, que ha salido un genérico y le ha quitado muchas ventas, pero aparte de eso la empresa, pues bueno, sigue con sus planes de investigación y desarrollo, siguen estudiando muchos productos oncológicos. De hecho, esta misma semana ha salido ya que uno de sus productos ha entrado en una fase nueva, ¿no? En la que ya experimentan con humanos, etcétera. Bueno, yo creo que es una empresa muy prometedora, pero que ha tenido un problema de expectativas, ¿no? El problema ha sido que en esta zona de aquí, pues mucha gente se volvió un poco loca, pensando que una empresa que es capaz de curar el cáncer, pues que puede valer 100 veces lo que vale aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final, pues bueno, poniendo los pies en el suelo, hay que ver que esta empresa seguramente lo haga muy bien, con resultados y todo, pero con el tiempo, ¿no? Toda esta expectativa que había aquí se ha enfriado completamente. Es decir, mucha gente que entró por toda esta zona de aquí, pues ya ha llegado a la conclusión de que esto ya no es lo que ellos pensaban, y muchos evidentemente se habrán salido, algunos otros habrán vendido una parte, otros aguantarán algo, pero ahora mismo es la típica empresa que le dices a alguien de comprar aquí y te preguntan que si estás loco, ¿no? Eso mismo, hablando también de la teoría de la opinión contraria, me hace pensar que estamos cerca de un posible buen movimiento al alza, ¿no? La empresa tiene una valoración ahora mismo en bolsa bastante ridícula. Aquí llegó a valer 2.500 millones de euros la empresa y ahora vale unos 700. Tremendo. Bueno, tiene un contrato muy jugoso con Jazz Pharmaceutical. Tiene un producto que cada vez está consiguiendo más países que lo están aceptando, que es para el cáncer de pulmón, que bueno, que le está funcionando muy bien. Y sigue investigando y gastándose más de 50 millones al año en investigación. De momento, esos 50 millones al año que se está gastando lo cubre con los beneficios. Es decir, que no está gastando la caja que tiene, que por cierto tiene 191 millones de euros en caja. Bueno, pues esa situación a mí me hace pensar que este valor no es un valor para quebrar, ni mucho menos. Sin embargo, este movimiento puede ser... vamos, si no conoces la empresa, puede parecer que sea para quebrar, porque está aquí una caída muy espectacular. Bien, a mí lo que me parece más interesante de todo es el tema de las semanas que lleva bajando. Bien, hay una teoría que dice que entre 10 y 12 semanas bajando siempre hay un rebote. Además dice siempre, no dice normalmente, siempre hay un rebote. Bien, aquí esta semana es la 12 semana bajando. Dice, no, es que esta semana, 12 semanas de vela negra. No bajando, vela negra. Aquí dice, bueno, es que esta vela no es negra por muy poquito, pero es negra. Porque salió aquí y cerró un poquito más abajo, ¿no? Entonces al final son 12 velas negras. Otra cosa es que esta vela, con una mecha ya bajo, una mecha ya alargada abajo, sí que tiene pinta de ser por fin una vela de posible giro. ¿Y cuándo sería el giro? Si supera los máximos de esta vela, en 38,36. Si nos vamos al gráfico diario, en efecto, lo que sí que vemos también es que aquí tenemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes que pasa por 38,36. Luego ya, evidentemente, la señal más clara de todas sería superar este nivel, la zona de los 41,60. Si superara 41,60 habría un giro en teoría muy positivo. ¿Qué se puede esperar de Farmamar? Bueno, pues en un primer momento se puede esperar una recuperación a la zona de
bueno, quizá esta zona es una zona de los 46, sería una recuperación muy probable, pero podría llegar perfectamente a estos niveles de aquí, ¿no? A la zona de los 52. Desde aquí ahí tenemos una gran revalorización, se podría acercar a la media de 200, ¿no? Muchas veces los valores lo que hacen es que se alejan de la media de 200, vuelven a ella, se alejan de la media, vuelven a ella, y luego ya una vez vuelven pueden decidir superarlo y seguir subiendo o no. Bien, de momento yo creo que podría ser una zona de toma de posiciones, como una apuesta de largo plazo a 2 años vista. Me parece una apuesta súper atractiva por lo que es la empresa, eso sería una posibilidad. Pero luego me parece también una apuesta clarísima para un rebote bastante fuerte. Y luego lo que se puede hacer es, pues ahora si se compra una cantidad para un rebote, pues bueno, pues esperar a que el rebote se agote. Porque de la misma manera, con que aquí tenemos que la media de 10 nos ha llevado a una bajada muy fuerte, la misma media de 10 hay momentos en el que nos lleva a subidas muy fuertes. Luego se puede truncar aquí o podría seguir subiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros aquí, ¿no? La media de 10 que bien nos lleva hasta arriba, hasta que se trunca. Bueno, pues puede ser una buena situación, ¿no? Ya digo, ¿no? Si supera estos 38,36 ya nos daría una primera señal positiva por encima de la media de 10 y después de 12 semanas bajando, pues en teoría podemos estar ante una de esas grandes ocasiones de operar en PharmaMar. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya parecido un vídeo interesante, sabéis que lo estáis viendo en YouTube y que se agradece muchísimo todos los likes que dais, cualquier comentario que por supuesto yo leo, y lo que más se agradece es que si todavía no os habéis suscrito al canal, pues que lo hagáis, que os cuesta poco y realmente para el canal es muy positivo, porque cuanta más gente es suscrita, mejor lo posicionan los dueños de YouTube y hace que lo vea más gente, que al final para eso trabajamos, para intentar darle la mayor difusión posible a estos vídeos. Os agradezco mucho esos pequeños gestos.